Hola, hoy vamos a dibujar un coche dentro de un entorno urbano. Para situar el coche vamos a empezar dibujando las líneas de perspectiva del suelo, luego dibujamos en perspectiva también la sombra que proyecta el coche sobre el suelo y luego vamos a construir una especie de caja en perspectiva como si fuera forrando el coche. Dentro de esta caja podemos marcar ya en los laterales la silueta del coche. En el otro lateral podemos marcar la silueta del otro lado y luego sobre esta base ir añadiendo elementos del coche para tener el dibujo final. Los materiales van a ser los mismos que siempre: cuaderno con papel de acuarela, una cajita de acuarela, lápiz, rotulador y pincel de agua. De esta manera podemos darle un poco de perspectiva al coche sin mucha dificultad. Empezamos entonces aplicando a la práctica la teoría. Dibujamos la línea de la acera, la línea del final de la zona verde, de la zona de parking, y dentro de esas líneas marcamos las líneas verdes que separan cada plaza de parking, que es lo que nos va a dar un poco la forma de la sombra del coche sobre el suelo. Una vez que tenemos esta sombra marcada sobre el suelo, vamos a marcar un poco más arriba lo que sería el borde inferior del coche, que seguirá las mismas líneas paralelas a las de la sombra del suelo. Una vez que tenemos esto, vamos a levantar toda la pared izquierda y la pared derecha del coche para darle un poco la perspectiva correcta. Aquí sí es muy importante que hagamos las proporciones correctas del coche, que suele ser mucho más largo en el lateral que en el frontal, y podemos exagerar un poquito la perspectiva para que tenga la perspectiva correcta. Una vez que ya tenemos definida la perspectiva de lo que va a ocupar el coche en el espacio, voy a marcar la altura del morro del coche en el frontal y luego en el lateral voy a dibujar el perfil del coche aproximado lo más parecido posible para que se parezca a ese modelo de coche, porque si no sería un coche cualquiera y vamos a intentar que se parezca un poco a este modelo. Hacemos todo el capó del coche un poco redondeado el lado frontal, toda la línea inferior del coche. Tenemos que tener en cuenta que entre el coche y el suelo hay una altura pequeña, pero que hay que marcarla. Si seguimos dibujando un poco con estas guías ya el capó, que es bastante alargado, y la inclinación del parabrisas para acabar un poco el volumen básico del coche. Es importante que las líneas del parabrisas y todas las líneas de las ventanas sean muy finas, porque hay muy poco espacio, hay mucho más cristal que metal. Dibujamos ahora la primera rueda y la segunda irá más o menos a esa misma altura, pero siguiendo las líneas de perspectiva hacia un punto de fuga imaginario que estaría a la izquierda. Entonces la rueda de atrás va a ser un poco más pequeña que la rueda de delante. Las ruedas son ovaladas y ocupan casi la mitad del lateral del coche, desde el suelo a la ventana. Damos un poco de volumen a las ruedas, marcamos bien la sombra del coche sobre el suelo.
Y ahora vamos a dibujar otro elemento, ese coche, esa furgoneta que hay al fondo, para completar un poco todo el entorno. Tenemos que hacer primero la línea de la acera, que si os fijáis en la foto está más o menos a la mitad del parabrisas del coche que ya hemos dibujado. Y repetimos la misma operación de hacer un bloque grande como una caja de zapatos que estuviera colocada ahí en la acera para darle la perspectiva correcta. Es un poco más ancho en la parte trasera que la delantera por efecto de la perspectiva. Esta línea seguiría la misma línea de fuga que el coche y esta otra seguiría la misma línea de fuga que el morro del coche, que es perpendicular. En este caso la furgoneta es mucho más cuadrada que el coche, tiene menos curvas, entonces es más fácil. Marcamos la parte delantera, marcamos el suelo de la furgoneta, que no es el suelo, no es la sombra de la furgoneta, sino la parte más baja de la furgoneta. Marcamos las ruedas, que también serían un poquito diferentes por efecto de la perspectiva, más grandes las de la parte trasera. Y marcamos bien la sombra de la furgoneta sobre el suelo. Una vez que tenemos esto, vamos a ir haciendo otros elementos como esos cubos de basura que hay al fondo. También los comenzamos como unas cajas grandes que hubiera ahí, luego ya le damos la forma redondeada que tienen. Vamos a hacer ahora un árbol que hay a la derecha del coche. El tronco viene un poco por encima de la furgoneta y en la parte de arriba hacemos la silueta de la copa del árbol. Hacemos ahora algún edificio del fondo siguiendo las mismas líneas de perspectiva que hemos utilizado para el coche y para la furgoneta. Y dibujo aquí justo detrás del coche otro árbol un poco más grande que el anterior. Algunas de las señales de tráfico que hay tenemos que tener en cuenta que están un poco más lejos que el coche, entonces acaban un poquito más arriba. Luego marco un par de coches que hay aparcados ahí, ya muy básicos, muy simples, simplemente que se le vean las ruedas y los cristales y poco más. Y acabo haciendo una serie de árboles que hay al fondo que me sirven un poco para rellenar. Con esto ya quedaría básicamente hecho el dibujo a lápiz y empezamos a hacer el rotulador, como siempre empezando por la parte que está más cerca de nosotros y simplificando un poquito, estilizando las líneas de lápiz para que quede el dibujo un poco más limpio. Este sería ya el dibujo a rotulador acabado y vamos a empezar a darle un poco de color, sobre todo al coche. El resto lo vamos a dejar en blanco y negro porque es un poco más secundario. Con un azul cobalto un poco oscuro voy a ir dándole
toda la superficie del coche, pero dejando algún brillo, porque los coches tienen la superficie metálica brillante y reflejan mucho todas las luces de alrededor. Entonces, si lo hago con un color uniforme de fondo, luego los brillos los tendría que dar a rotulador. Entonces, prefiero dejar en blanco los brillos principales y luego ir oscureciendo otras zonas del coche hasta que coja el volumen que yo quiera. Reservo toda la zona de los faros y de las rejillas de delante del coche y voy oscureciendo luego sobre todo la parte de abajo y la parte derecha. En este caso la luz viene de la izquierda, por lo tanto voy a intentar hacer la parte derecha, la parte del morro del coche, un poco más oscura para darle un poco de volumen. Voy dando ahora las partes oscuras de las ruedas, de la sombra de debajo del coche, todo esto con un color gris paine oscuro o con negro directamente. Y ahora voy a rellenar de gris un poco diluido los cristales del coche. Para ello dejo algunos brillos de la luz sobre los cristales en blanco que tengan distinta dirección según el lado del coche para que se diferencie bien un lado del otro. Pinto ahora las sombras del interior del coche que se ven a través de los cristales. Tenéis que fijaros bien que sean más o menos simétricas a esta división de las ventanas, por ejemplo, que hay a la izquierda, se reproduce también a la derecha y luego se tiene que ver un poco el asiento trasero
se tiene que ver un poco la altura de los asientos, entonces toda esa parte inferior de las ventanas es muy oscura, casi negra. Y ahora añado algunos detalles finales de color, como las luces traseras y los intermitentes. Con esto ya quedaría el dibujo acabado. Veis que es un coloreado bastante simple. Conviene luego rematarlo con algunos detalles de rotulador. Gracias y hasta el próximo vídeo.